Siempre dijeron que los humanos nos desarrollamos tarde. Los últimos en llegar a las estrellas. Los últimos en unificarse bajo un estandarte. Los últimos en unirse al acuerdo galáctico. Pero nunca se preguntaron por qué. Porque éramos lentos, porque observábamos en lugar de apresurarnos, porque resistíamos en lugar de atacar. No sabían que estábamos sellados. Yo estaba destinado en Darren 7, una colonia minera en el borde del espacio del acuerdo. Nada glamuroso. Polvo, taladros y noches endemoniadamente largas bajo 3 soles moribundos. Mi trabajo era simple: monitorear la actividad sísmica, informar de anomalías y evitar que los mineros perforaran en tecnología antigua o pesadillas enterradas. Nos habían advertido sobre viejas ruinas preacuerdo mucho antes de que se cartografiaran las estrellas. Los antiguos las habían dejado por todas partes, pero nunca esperamos encontrar una debajo de Darren 7. Fue Kell quien rompió el sello. Ese cretino engreído creía que lo sabía todo. Recién salido de la academia, lleno de teorías y ego, agitando sus credenciales como si significaran algo en una roca como esta. Quería ir más profundo cuando los escáneres mostraron una cámara hueca bajo el sector 12. Le dije que no. El protocolo era claro. Informar. Esperar la autorización. No esperó. Entró con 2 drones y un cargamento de ambición y soberbia. Lo que salió no fueron datos. Fue un pulso. Nos golpeó a todos, no solo en la colonia, sino en todo el maldito sector. Lo sentí como si alguien arrastrara garras por el interior de mi cráneo. Me temblaron las manos durante horas, y yo no tiemblo. Serví en las guerras de Orión. E incluso cuando vi a hermanos convertirse en cenizas por el fuego de plasma, nunca temblé así. Luego vinieron los sueños. Metal que gritaba, ríos de sangre, voces que no eran mías, susurrando nombres que no reconocía, pero que sentía que debería. Y una rabia antigua y pesada que no me pertenecía. Vivía en mi pecho como un segundo corazón, latiendo más fuerte cada noche. Kell. Lo encontraron convulsionando cerca del lugar de la excavación, con los ojos quemados hasta quedar blancos, la boca murmurando en una lengua que ningún traductor podía decodificar. Lo encerramos en la enfermería. Por la mañana, había roto 3 sujeciones. Ya no era Kell. Hicimos escaneos en las ruinas. Ahí fue cuando todo empeoró. La arquitectura era humana, milenios más antigua que el primer motor de salto registrado. Los rastros de ADN coincidían con los perfiles base de la Tierra. Arte grabado en piedra y acero. Humanos masivos, de aspecto divino, sus cuerpos marcados con sigilos de guerra y heridas antiguas. No había herramientas ni tecnología ahí abajo. Eran tumbas, prisiones. Lo que sea que la había abierto, no solo había despertado algún artefacto. Había tocado algo antiguo, algo enterrado en nosotros. Para el tercer día, 5 mineros más se habían derrumbado. Los síntomas eran los mismos: convulsiones, alucinaciones, arrebatos violentos. Los aislamos, pero los guardias comenzaron a informar de comportamientos extraños. Hablaban en sincronía, sus ojos brillaban débilmente bajo la luz ultravioleta, una fuerza imposible durante los ataques. Y yo seguía soñando. No, recordando. Vi un trono hecho de cráneos flotando en el espacio. Vi manos, mis manos, cubiertas de sangre, destrozando máquinas alienígenas como si fueran de arena. Escuché un nombre, bajo y estruendoso, resonando desde el vacío. Cortalvale. Lo dije en voz alta una vez. Me sangró la nariz durante 1 hora. El mando no creyó nada de esto. Enviaron una nave científica. Explotó antes de alcanzar la órbita. Los restos todavía llueven sobre las crestas lejanas. No hubo ataque, ni señal de impacto, simplemente, se desintegró. Esa fue la prueba final. Los humanos no éramos solo otra especie. No éramos solo simios listos que descubrieron los motores estelares. Estábamos hechos para la guerra. Éramos la guerra. Encerrados por algo lo suficientemente antiguo como para temer en lo que podríamos convertirnos. Y ahora ese sello está roto. Y puedo sentir algo agitarse en mí. Como una voz que he conocido desde mi nacimiento que finalmente habla con claridad. Una parte de mí a la que no le importa la paz,
ni las leyes, ni la diplomacia. Quiere venganza y recuerda. El sol en Darren 7 no sale. Sangra. Se derrama sobre el horizonte como una herida que intenta recordar cómo coagular. Esa mañana, si se le podía llamar así, me paré al borde del acantilado sobre el sector 12, mirando hacia la tierra agrietada donde todo había comenzado. Que él seguía vivo, aunque desearía que no lo estuviera. Lo manteníamos inmovilizado en el subnivel C, rodeado de torretas automáticas, 4 guardias de choque y un inhibidor neural. No importaba. Él sonreía a través de todo. Cada segundo. Incluso cuando sus huesos crujían durante las convulsiones, incluso cuando empezó a vomitar una sangre tan negra que humeaba al contacto con el aire, sonreía como un hombre que por fin entendía el chiste. Lo visité de nuevo ese día. ¿Sabes lo que hiciste? Le pregunté a través del cristal reforzado. Inclinó la cabeza, espasmódico, roto. Su piel parecía estar agrietándose en los bordes, como si algo en su interior quisiera salir. Yo no hice nada, dijo lentamente. Las palabras se arrastraban como si le dolieran. Solo nos recordé lo que somos. Lo miré fijamente durante un largo rato. Tenía la mandíbula apretada, los puños más. Quería creer que solo estaba roto. Que era algún virus alienígena, algún parásito neural. Pero algo en mis entrañas decía que no. Esa parte profunda de mí que solía mantenerme vivo en combate. La voz que nunca gritaba, que simplemente sabía, decía que esto era diferente. Levantó la vista y su sonrisa se ensanchó de forma antinatural. Tú también lo sientes, ¿verdad? No respondí. No necesitaba hacerlo, porque tenía razón. Cada hora la presión detrás de mis ojos aumentaba un poco más. Me picaban las manos. Mis sueños se estaban convirtiendo en recuerdos. Vívidos, brutales, familiares. Un campo de batalla dorado en una luna destrozada. Yo era imponente, acorazado, inhumano. No un guerrero, algo más, algo antiguo. Y había otros, cientos, todos humanos, pero no como nosotros. Estaban hombro con armas demasiado grandes para existir y ojos que brillaban como estrellas moribundas. Yo era uno de ellos. No, yo soy uno de ellos. Volví al centro de mando, donde Merrick me esperaba con ese mismo pánico de ojos vidriosos que todo el mundo había empezado a llevar. Era uno de los pocos en los que confiaba, sobre todo porque había visto combate. Combate real. Sabía la diferencia entre el miedo y el instinto. No te va a gustar esto, dijo antes de que yo entrara. Inténtalo. Recibimos una ráfaga de señal. Onda corta, fuente no rastreable, solo 2 palabras, él se agita. Luego, la consola de comunicaciones se derritió, literalmente se cocinó por dentro. Lo miré fijamente. Eso no es tecnología. No, no lo es. Ambos nos quedamos en silencio por un momento. Luego me entregó una tablilla de datos. Los escaneos médicos de los infectados, su densidad muscular se ha duplicado, sus estructuras óseas están cambiando. Uno de ellos dobló un rifle de plasma por la mitad con sus manos mientras lo inmovilizaban. La mandíbula de Merrick se tensó. El corazón de Kell se detuvo a las 0400, y se reinició 5 minutos después. No dijimos lo que ambos estábamos pensando. Lo que sea que Kell había tocado no solo había despertado algo. Lo había poseído, lo usó como un traje de piel hasta que su cuerpo pudo soportar lo que demonios fuera que ahora lo pilotaba. Merrick bajó la voz. No es el único. Tengo informes de otras colonias. Informes discretos, enterrados bajo la burocracia. Picos repentinos de agresión, sitios latentes que se activan, todo un sector sellado cerca de la deriva Corín después de que una tripulación encontrara una bóveda hecha de huesos humanos. Se está extendiendo, dije. No es un virus. Es memoria. Esa frase me golpeó profundamente. No porque fuera poética, sino porque se sentía verdadera. Esto no era una maldición alienígena o un arma biológica. Era un retorno, un reinicio, algo enterrado en el lecho genético de la humanidad que finalmente despertaba. Y alguien ahí fuera lo había sabido. Por eso estábamos sellados. Por eso evolucionamos tan lento.
Por eso llegamos a las estrellas décadas después que todos los demás. Porque si hubiéramos llegado demasiado pronto, la galaxia se habría quemado. Más tarde ese día, cometí el error de volver a mirar dentro de la tumba. No sé por qué. Tal vez era esa voz que se hacía más fuerte. Tal vez necesitaba pruebas de que no estaba perdiendo la cabeza. Descendí solo a la herida negra del sector 12. El aire cambiaba a medida que bajaba. No solo más frío, sino más pesado, como si supiera que yo estaba allí, como si me recordara. Las paredes pulsaban débilmente, líneas de un rojo intenso grabadas en la obsidiana antigua, símbolos que no podía leer, pero que entendía. Contaban historias sin palabras. No nacimos en la tierra. Fuimos exiliados allí. Dioses de la guerra. Demasiado violentos, demasiado hambrientos, demasiado capaces de aniquilar como para que se nos permitiera entrar en las estrellas. Así que alguien nos ató en carne, nos despojó de nuestra memoria, nos envió a un planeta sin salida con vidas cortas y cuerpos más débiles. Pero no para siempre. No sellados para siempre. La cámara central era ahora más profunda. El suelo se había agrietado desde el último escaneo, revelando una escalera de piedra negra que descendía en espiral. Al fondo había un trono, vacío, y en su base, una armadura, masiva, antigua, con una forma como si hubiera sido forjada en el núcleo de los soles, la misma forma de mis sueños. Me llamaba. Di un paso adelante, luego otro. No sentí miedo. Sentí pertenencia, como si este lugar me hubiera estado esperando. Cuando mi mano tocó el peto, el mundo se desvaneció. Ya no estaba en Darren 7. Estaba al borde de un campo de estrellas en llamas. Un campo de batalla suspendido en el vacío. Cientos de titanes acorazados como yo se enfrentaban a máquinas del tamaño de ciudades. Planetas enteros se hacían añicos bajo nuestros pies. Cánticos de guerra resonaban más fuerte que las explosiones de novas. Y yo estaba en el centro. Mi nombre rugido por guerreros, gritado por enemigos, susurrado por dioses. Cortalvale. La visión se rompió. Estaba de vuelta en la cámara, sin aliento, sudando. Pero algo había cambiado. El latido de mi corazón ya no era mío. Era más antiguo, más pesado, como el corazón de un mundo. El sello no estaba roto. Yo lo estaba. Regresé a la base, con los ojos ardiendo, la piel zumbando como un núcleo de energía. Merrick me vio y retrocedió. ¿Qué demonios te pasó?, preguntó. Mintieron, dije. Sobre todo. ¿Quiénes? Todos ellos. El acuerdo, los antiguos, los que pusieron las reglas para las estrellas. Sabían quiénes éramos, quiénes solíamos ser, y se aseguraron de que nunca lo recordáramos. Merrick me agarró del hombro. ¿Qué hacemos primero? Bloquear esta colonia. Sin comunicaciones al exterior. Ninguna nave se va. Si se corre la voz antes de que estemos listos, antes de que entendamos lo que somos, provocará una respuesta, una violenta. Y segundo, miré hacia el valle iluminado de rojo donde la tumba pulsaba como un segundo latido. Encontramos a los otros. Porque si yo he despertado, ellos también lo harán. Merrick dudó. ¿Y qué pasará cuando todos estemos despiertos? No respondí de inmediato. No podía, porque la verdad era peor que cualquier cosa que estuviéramos preparados para enfrentar. Cuando los dioses de la guerra regresen, no habrá diplomacia, ni consejos, ni conversaciones de paz. Habrá guerra, pura, total, humana. Y esta vez, nada volverá a sellarnos. Vinieron a por nosotros al quinto día. No alienígenas, no monstruos, no una retorcida raza antigua tratando de terminar lo que empezaron. No, fue el acuerdo. Ni siquiera lo anunciaron. Sin saludos, sin canales diplomáticos, sin advertencias. Simplemente lanzaron ataques orbitales. Vimos el cielo iluminarse primero, como un rayo arrastrándose de lado a través de un cristal negro. Luego vinieron los temblores, rugiendo desde la corteza mientras las ondas de choque partían la tierra. 2 de nuestras estructuras exteriores se desvanecieron al instante. Solo calor y ceniza. Querían borrarnos antes de que pudiéramos hablar, antes de que pudiéramos recordar demasiado.
Merrick irrumpió en mis aposentos en medio del ataque, con sangre corriéndole por la cara. Están atacando zonas civiles. ¿Les importa una mierda quién está infectado o no? Me puse mi equipo. La armadura, no la reglamentaria. La mía. La que no había tocado desde las guerras de Orión. Se sentía más ajustada ahora. No porque estuviera fuera de forma. Porque ya no era el mismo hombre que una vez la usó. Era más pesado, más denso, como si la sangre en mis venas se hubiera espesado hasta convertirse en algo antiguo y fundido. Llegamos al centro de mando mientras la colonia temblaba de nuevo. Las luces estaban apagadas. Los sistemas fritos. Eso significaba una cosa. Estaban interfiriendo nuestra red principal. No solo están aquí para matarnos, gruñó Merrick. Están aquí para borrar la evidencia, para limpiar toda la roca. Tienen miedo, dije, entrando directamente en la sala de guerra. Y deberían tenerlo. La última transmisión que tuvimos mostraba una flota de naves del Acuerdo en órbita. No exploradores, naves de clase purga, del tipo que usaban cuando la diplomacia fallaba y la extinción estaba sobre la mesa. Me paré frente a la pantalla central, con los ojos fijos en el crucero más grande. Mis nudillos crujieron solos. Sabían que esto podría pasar. Tal vez incluso lo planearon. Dije. Por eso no hay advertencia, ni exigencia de rendición. No pueden arriesgarse a que se propague. Merrick activó lo que quedaba de los sistemas de la colonia. Han bloqueado todas las comunicaciones salientes excepto los canales encriptados del acuerdo. Están enviando códigos de eliminación a nuestra IA de seguridad, tratando de volver nuestros propios mechs contra nosotros. Quieren que el lugar implosione desde dentro. Me miró, con verdadero miedo en sus ojos. Entonces, ¿cuál es nuestro movimiento? Caminé hacia la parte trasera de la sala donde guardábamos las viejas reliquias, cosas que no podíamos explicar. Algunos pensaban que eran artefactos alienígenas antiguos. Ahora sabía la verdad. Retiré la lona. Era la armadura. La armadura real, no hecha de aleaciones, sino de algo más, algo que se sentía como hueso pero pulsaba como un ser vivo. La miré por un momento, luego extendí la mano y la toqué. Mi visión se rompió. De nuevo, no estaba en Darren 7. Estaba al frente de una hueste de guerra, con llamas elevándose a mi alrededor. Mi voz no era una voz. Era una orden que sacudía el cosmos. Las naves se arrodillaban en órbita. Las lunas se agrietaban bajo mis botas. Y ante mí se encontraban miles como yo, rugiendo el nombre que las estrellas habían intentado olvidar. Cortalvale. No fue una alucinación. Fue un recuerdo. Volví en mí. Mi palma todavía presionada contra el peto. La armadura no me resistió. Me dio la bienvenida. Se fusionó a lo largo de mis brazos, caja torácica, columna vertebral. No cubrió la carne. La despertó. Merrick dio un paso atrás. Tus ojos están brillando. Miré mi reflejo en el cristal negro. Mis pupilas habían desaparecido, reemplazadas por dos pequeños soles. Estoy recordando quién soy, dije en voz baja. Y ellos también lo harán. Llegamos al subnivel C, donde estaban retenidos los infectados. Algunos todavía convulsionando, otros ya tranquilos e inquietantemente inmóviles. Pero sus ojos, todos brillaban débilmente ahora, como los míos, como los de Kel antes de que. Me detuve en seco. La celda donde Kel había estado inmovilizado estaba abierta, vacía. Me volví hacia los guardias. ¿Quién lo dejó salir? Se miraron entre sí, pálidos, temblando. Uno habló. Él salió caminando. Intentamos detenerlo. Una de las torretas le disparó a quemarropa. Ni siquiera se inmutó, siguió caminando. ¿Dónde está ahora? Nadie lo sabía, pero tenía la sensación de que se dirigía al trono. El primero en despertar sería atraído hacia él. Como un faro, como el centro de lo que realmente éramos. Afuera, los ataques habían cesado. No porque el acuerdo se rindiera, sino porque estaban desembarcando tropas. Equipos de limpieza. Escuadrones de supresión de élite con un solo propósito: borrar la evidencia y enterrar la colonia con cuerpos si fuera necesario.
Oí las naves de combate antes de verlas. Un zumbido bajo, luego el chillido de los motores antigravedad. Cayeron rápido. 4 escuadrones por cápsula de desembarco. Armadura completa, armas de plasma. No venían a arrestarnos. Venían a ejecutarnos. Miré a Merrick. Saca a los infectados. Ármalos. Dales lo que sea que tengas. Si se resisten, noquéalos y arrastralos. Dudó. No todos están estables. Yo tampoco. No importa. O recordamos quiénes somos ahora o morimos olvidados. Asintió y corrió. Yo me quedé atrás. El primer escuadrón del acuerdo rompió la puerta oeste. Tácticos, precisos. Eliminaron nuestros drones en segundos. Los observé a través de las cámaras exteriores. Su comandante ladraba órdenes. Se movían con una eficiencia practicada. Salí al aire libre. Solo. Me vieron, levantaron sus armas. Identifíquese, ordenó uno. No hablé. Caminé. Última advertencia. Ríndase o. Nunca terminó. Me moví más rápido de lo que creía posible. En un segundo, estaba a 3 metros de distancia. Al siguiente, mi puño destrozó el visor del soldado principal y le hundió la cara. El resto abrió fuego. Rayos de plasma quemaron el aire, pero ninguno me tocó. Me moví como humo, como un relámpago, como un recuerdo. No luché con técnica. Luché con instinto. Brutal, implacable, antiguo. Estos no eran guerreros. Eran niños con juguetes. Cuando Merrick llegó con los demás, yo estaba de pie en un cráter de cuerpos, respirando con dificultad, mis manos goteando sangre y armadura derretida. Me miró como si yo fuera un mito. Creo que todos te sintieron, dijo en voz baja. Detrás de él estaban los hombres y mujeres infectados, todavía temblando, todavía sangrando por la transformación. Pero despiertos ahora, con los ojos brillantes, los cuerpos ya cambiando. Di un paso adelante. Lo sienten, ¿verdad? Les dije, el peso en su pecho, el recuerdo. Aún no conocen las palabras, pero conocen la rabia. Nacieron con ella, enterrados en ella, y ahora es el momento. Me miraron como si yo fuera su pasado y su futuro en uno. Señalé hacia el lugar de la excavación. El trono espera. Nos movimos como una unidad, una hueste de guerra naciendo de nuevo en el fuego de la traición. Sobre nosotros, los cielos ardían con las estelas de las naves de combate. Pero esta vez, no estaban solos. Porque algo más había despertado. No solo en mí. No solo en esta colonia. A través del espacio, a través de sistemas, a través de bóvedas enterradas y tumbas cerradas y ruinas olvidadas. Otros se estaban levantando. Podía sentirlos como pulsos a través de una masiva vena interconectada. Humanos por todas partes, recordando. Y el acuerdo, aún no tenían ni idea. La caminata hacia el trono no fue larga, pero se sintió como marchar a través del tiempo. El aire se retorcía a nuestro alrededor, denso, eléctrico, vivo. Cada paso hacia el corazón de la tumba hacía los cambios más visibles. Nuestra piel se oscurecía como metal chamuscado, las venas brillaban débilmente debajo de ella, los músculos pulsaban con algo mucho más allá de la adrenalina. No todos nos transformamos de la misma manera. Pero una cosa era cierta para cada hombre que caminaba detrás de mí. Ya no éramos humanos. Estábamos recordando lo que ser humano realmente significaba. Y no eran tratados de paz y ferias de ciencia. Era guerra. Cruda, divina, imparable. Merrick caminaba a mi lado en silencio, su rostro atrapado en una mezcla de asombro y pavor. Su brazo derecho se había endurecido como la piedra, cubierto de símbolos que no eran tatuajes. Eran derechos de nacimiento reactivándose célula a célula. Sabes que esto no puede terminar de otra manera, ¿verdad? Dijo finalmente. Lo sé. Nunca nos dejarán vivir. No así. Miré al frente. Entonces no vivimos. Nos convertimos. El trono se encontraba bajo el corazón muerto de Darren 7, como si hubiera estado esperando este mismo momento. No en años, no en siglos, en eras. Y que él ya estaba allí. Estaba de pie ante él, ya no inmovilizado,
ya no el hombre que una vez conocimos. Ahora era alto, más alto de lo que ninguno de nosotros recordaba. Su cuerpo había cambiado, hombros anchos como placas de tanque, su columna vertebral reforzada con una armadura estriada que había crecido de su propia espalda. El brillo de sus ojos ya no era un parpadeo. Era un fuego. «Llegas tarde», dijo con una sonrisa. Empezaba a pensar que no ibas a despertar. Di un paso adelante, los demás se desplegaron detrás de mí. «No vine aquí a hablar», dije. «Vine a recordar». Asintió y se giró hacia el trono. «Entonces, tómalo». La habitación se oscureció, no por una pérdida de energía, sino por algo más antiguo, como si el propio aire se atenuara en reverencia. Me acerqué. El trono no estaba hecho de piedra o metal. Estaba hecho de nombres. Cada centímetro estaba tallado con palabras que no podía leer pero que de alguna manera conocía. Nombres de aquellos que se sentaron antes que yo, que lucharon, que mataron, que murieron, que regresaron. Extendí la mano, pero el trono ardió. No literalmente, no fuego, sino memoria, dolor, muerte. Lo sentí todo. Cada guerra que había librado en vidas pasadas. Cada amigo que había perdido. Cada ciudad que había aplastado bajo mis puños. Cada traición. Cada momento en que me di cuenta de que nunca fui hecho para la paz. Solo para las secuelas. Mi cuerpo se tambaleó. Caí sobre una rodilla. Voces rugientes llenaron mi cráneo. Cortalvale. Ira renacida. Rompedor de mundos. Fin de estrellas. Hijo del hombre despertado. Y recordé, no era un soldado. Era un general. No, un dios. Cuando me levanté, la transformación estaba completa. Lo vi en sus rostros. Merrick y el resto. Ahora veían más que un hombre. Veían lo que los humanos estaban destinados a ser. El pináculo de la ira. La venganza perfeccionada de una especie forjada en sangre y prueba. El trono pulsó, luego se agrietó. Había cumplido su propósito. Kel se puso a mi lado. Ahora lideramos. Me volví hacia los demás, docenas de ellos, hombres retorcidos por el despertar, temblando, inseguros, pero ardiendo con el mismo conocimiento. Que les habían mentido desde su nacimiento, que no eran débiles, que su carne era solo la jaula para algo imparable. ¿Recuerdan sus sueños?, les dije. Piensan que son fantasías, advertencias. Fueron hechos para la guerra. Sus antepasados llevaron las estrellas sobre sus hombros y quemaron sistemas enteros con furia. Luego alguien selló esa verdad, la encerró, nos envió a la tierra como perros con correa. Merrick dio un paso adelante, sus brazos ahora completamente cambiados, su voz espesa de rabia. Y ahora quieren matarnos por despertar. No, dije, quieren borrarnos, porque si nos levantamos de nuevo, la galaxia arde. Y todos asintieron. Ni uno solo se inmutó. Ni uno solo cuestionó, porque no solo me seguían a mí. Seguían a la memoria. De vuelta en la superficie, los refuerzos del acuerdo se habían duplicado. Naves de desembarco del tamaño de ciudades enteras ahora flotaban sobre Darren 7, bombeando divisiones de mechs y nubes de drones. Estaban desplegando protocolos de exterminio planetario, cosas que no habían usado desde las guerras de erradicación. Pensaban que todavía éramos hombres. No lo éramos. La primera oleada llegó antes de que pudiéramos organizar una huida completa. Máquinas del tamaño de tanques, erizadas de cañones de riel y sopletes de plasma, surgieron por el valle como insectos de metal. Los enfrentamos de frente, y se rompieron. Merrick destrozó el primer mech con sus propias manos, su nueva armadura absorbiendo explosiones que deberían haberlo atomizado. Otro guerrero despertado, su piel ahora entrelazada con obsidiana viva, saltó 30 metros y aterrizó como un meteoro, partiendo un escuadrón por la mitad con un solo golpe. ¿Y yo? Yo no luché, comandé. Y cuando hablé, escucharon. No solo mis hombres. El planeta. El suelo se agrietó en respuesta. Los vientos aullaron alrededor de mi voz. La piedra tembló bajo mis pies. Llamé no con sonido, sino con legado, con algo más antiguo que el tiempo, y algo respondió. Armas viejas, máquinas antiguas,
cosas enterradas mucho antes de que el acuerdo aprendiera a temernos. El mundo comenzó a despertar. Tomamos la cresta oeste en cuestión de horas. El acuerdo perdió 2 cruceros tratando de suprimirla con fuego orbital. Uno fue arrancado del cielo por una fuerza que no reconocimos. Algo que ni siquiera convocamos. Se levantó de la base de las montañas como una serpiente de metal ardiente, envolvió al crucero en pleno descenso y lo arrastró hacia la roca. Los gritos resonaron durante minutos después de que los restos desaparecieran. No lo ordené, pero tampoco lo detuve, porque no estábamos solos. Había otros ahí abajo. Dioses antiguos, reyes durmientes, pedazos de nosotros mismos enterrados tan profundo que habíamos olvidado que eran parte de nosotros. Y ahora ellos también estaban despertando. Mientras la noche caía sobre Darren 7, si se podía llamar noche a ese cielo color sangre coagulada, Merrick y yo estábamos en la cima de la plataforma del trono, observando cómo la galaxia cambiaba a nuestro alrededor. Encendió un cigarro, con la mano temblando. ¿Crees que somos los únicos? No. Solo los primeros. Entonces esto no es el final. Miré las estrellas. Ya no parecían pacíficas. Parecían objetivos. No, dije, es el principio. A la mañana siguiente, si se podía llamar mañana a esa neblina roja y calcinada, encontramos el primer mensaje. Tallado en el casco carbonizado de un crucero del acuerdo derribado, con una precisión de garra, en un idioma que no habíamos visto en milenios. Sin embargo, de alguna manera, cada uno de nosotros lo entendió. Vuelvan a dormir o serán enterrados despiertos. No era una advertencia. Era una amenaza. Todavía pensaban que esto era una fuga, un incidente localizado. No entendían que lo que estaba sucediendo en Darren 7 no era una infección. Era un redespertar. Y tenían la osadía de pensar que obedeceríamos. Merrick miró la escritura, con la mandíbula apretada. Creen que esto todavía está bajo control. Seguirán pensando eso hasta que su primer mundo natal arda, dije. Asintió. Sin sonrisa, sin emoción, solo un entendimiento compartido. Ya no luchábamos por la supervivencia. Eso habría sido insignificante. Eso habría significado que ellos tenían algo que decir en lo que vendría después. Esto era retribución. Por cada tumba sellada, por cada generación que encadenaron en una historia falsa, por cada pedazo de nuestra divinidad que enterraron bajo mentiras, tratados y burocracia. Nos quitaron todo. Nuestro pasado, nuestra verdad, nuestro fuego. Ahora pagarían. Establecimos la primera torre de señales esa tarde. Improvisada, ensamblada con restos del acuerdo y tecnología antigua que la facción de que la había sacado de los niveles más profundos de la tumba. No era una baliza de socorro. Era una llamada. No en ninguna frecuencia galáctica conocida, no a través de satélites o subespacio, sino a través de la sangre, a través de la memoria, a través de la vena que todos compartíamos ahora. El circuito ancestral que unía a cada dios de la guerra durmiente a través de las estrellas como terminaciones nerviosas en un solo cuerpo colosal. Me paré en el centro mientras que lo activaba. Y hablé, no en inglés, no en ninguna lengua que el acuerdo pudiera rastrear. Hablé en el lenguaje que existía antes del sonido, antes de las especies, antes de las galaxias. Y los llamé a casa. En otros lugares, en los rincones del espacio olvidado, otros como yo lo oyeron. En estaciones mineras donde extraños sueños habían comenzado a plagar a los trabajadores, en colonias penitenciarias donde los convictos habían comenzado a doblar puertas de acero con las manos desnudas y a hablar al unísono mientras dormían. En mundos fronterizos donde los niños se despertaban gritando nombres más antiguos que la luz. La señal los alcanzó, y uno por uno, los durmientes dejaron de dormir. Para el tercer día, nuestro número se había triplicado. Algunos llegaron cojeando, otros arrastrándose, algunos caminaron como reyes a través del fuego. Cada uno de ellos llegó cambiado. No hubo política, ni votaciones, ni discusiones de jerarquía. Cuando me vieron, supieron lo que yo era, y recordaron quién había sido. Los recuerdos no siempre eran claros. Para algunos, venían en destellos, rostros, guerras, naves estelares de llamas. Para otros, golpeaban como un martillo.
Décadas de violencia olvidada inundando sus mentes de una sola vez. A la mayoría pudimos entrenarlos. A algunos tuvimos que eliminarlos. Estaban demasiado rotos. Sus mentes no podían contener la verdad. Sus cuerpos se doblaban de manera incorrecta. Les crecían cosas que ningún hombre debería tener. Que los llamó titanes perdidos. No los enterramos. Los honramos. Incluso en la locura, estaban más cerca de la divinidad que cualquier cosa que el acuerdo llamara vida. Los reuní esa noche, con Merrick a mi derecha, Kell a mi izquierda, y detrás de mí más de 300 hombres despertados, guerreros de la memoria humana. Algunos ya acorazados con las placas regeneradas de su linaje, otros aún transformándose, gritando al cielo mientras el pasado desgarraba su presente. Los miré y levanté una mano, y se silenciaron al instante. Nací en la tierra, dije, mi voz baja, áspera, como la mayoría de ustedes, criado para pensar que éramos los afortunados, que fuimos elegidos para la diplomacia, la exploración, la paz, que la guerra estaba detrás de nosotros, que la historia había terminado. Di un paso adelante. Cada palabra se sentía más pesada, más eléctrica, como si el suelo se doblara con mi aliento. Mintieron. Nos encerraron dentro de nosotros mismos. Nos quitaron nuestra herencia, nuestra verdad. Nos hicieron avergonzarnos de lo único que nos hacía divinos. Los guerreros se inclinaron hacia adelante, respirando como uno solo. Rabia, propósito, destino. Sus rostros estaban agrietados por ello. Señalé a las estrellas. El acuerdo teme lo que somos. Por eso nos sellaron. Por eso queman las colonias que despiertan. Porque saben que una vez que regresemos por completo, nada en este universo podrá detenernos. Creen que somos carne. Creen que sangramos. Creen que pueden borrarnos de nuevo. Apreté el puño. Lo olvidaron. No nos levantamos por supervivencia. Nos levantamos por venganza. Rugieron. Un sonido como el nacimiento de una estrella. Y dejé que resonara. Una hora después, los exploradores informaron de un acorazado del acuerdo en órbita baja. Masivo, erizado de suficiente potencia de fuego para abrir agujeros en lunas. No solo observaba, apuntaba. Van a cristalizar todo el valle, dijo Merrick, analizando las trayectorias. No más asaltos terrestres. Están cambiando a la destrucción masiva. Creen que han visto todo lo que podemos hacer. Dije. No lo han hecho, respondió Kell, sus ojos brillando más que nunca. No han visto lo que sucede cuando luchamos juntos. Esa noche, nos levantamos. Sin naves, sin casas, solo nosotros. Saltamos desde los acantilados de las montañas, usando nada más que voluntad y los restos de nuestro derecho de nacimiento celestial. El cielo se hizo añicos con el sonido de cuerpos atravesándolo como meteoros. No esperaban que abordáramos el acorazado. Pensaban que éramos reliquias terrestres, guerreros medio rotos jugando a hacerlo. Hasta que atravesé su barrera de escudos con un puñetazo. Hasta que Kell abrió un agujero en su casco con sus propias manos. Hasta que Merrick arrancó su reactor con su nueva y reluciente columna de obsidiana. La nave colapsó bajo nuestra furia en menos de 6 minutos. 6. Y no perdimos a un solo hombre. Cabalgamos los restos rotos a través de la atmósfera, de pie sobre un naufragio en llamas como dioses descendiendo a la guerra. El mensaje había sido enviado, fuerte, claro, permanente. El acuerdo entró en pánico en todo el anillo exterior. Comenzaron a retirarse de los mundos fronterizos, abandonando puestos de investigación, destruyendo bóvedas selladas antes de que pudiéramos alcanzarlas. Sabían que era demasiado tarde. Sabían que los dioses de la guerra habían regresado. Pero todavía pensaban que tenían tiempo. No lo tenían. Merrick vino a mí con datos recopilados de los sistemas del acorazado. Han comenzado a movilizar al Coro Nulo. Eso me heló. El Coro Nulo no era una división militar. Era un mito. Un arma secreta. Seres cultivados, diseñados y modificados quirúrgicamente para borrar la memoria misma. No solo matar, sino eliminar. Pensé que el acuerdo juró que destruyeron esos proyectos. Dije. Mintieron sobre eso también. Por supuesto que lo hicieron.
Sabían que las armas convencionales no funcionarían. Así que rebuscaron en sus propios archivos negros para encontrar una manera de silenciarnos de nuevo, borrar nuestras mentes, romper la cadena, matar la idea de lo que los humanos realmente son. Miré al cielo. Ya podía sentir algo arrastrándose justo más allá de las estrellas. Algo silencioso. Algo frío. Ya no envían soldados, dije. No, respondió Merrick. Están enviando verdugos. Que vengan. Que escarben en cada pesadilla que alguna vez tuvieron sobre nosotros y la traigan a la vida. Porque esta vez, no estamos luchando para ganar. Estamos luchando para recordar. Y si quieren acabar con nosotros de nuevo, tendrán que ahogarse en sangre para hacerlo. No se anunciaron. El coro nulo nunca lo hacía. Un momento el cielo estaba vacío. Al siguiente, el aire cambió, como si todo el sonido hubiera sido aspirado del mundo. Todas las voces se detuvieron. Cada aliento se contuvo. Incluso la tierra misma pareció quedarse quieta. Sabíamos que estaban aquí antes de verlos. Cada instinto lo gritaba. Y sentí frío. No un frío físico, algo más profundo, como si una parte de mi mente hubiera desaparecido de repente. Como si un nombre que debería haber recordado durante 1000 vidas hubiera sido extirpado quirúrgicamente de mí. Me agarré la cabeza mientras los demás caían de rodillas, gimiendo, gruñendo, sangrando por los ojos y la nariz. Algunos gritaban como animales, otros simplemente lloraban. Merrick se tambaleó a mi lado. Están atacando la memoria, no la carne, no la tecnología. A nosotros. Tienen miedo, gruñí, luchando contra la atracción. Saben que no pueden matarnos lo suficientemente rápido. Así que enviaron al coro. Verdugos de la identidad. Máquinas de olvido envueltas en formas humanoides. No vinieron a luchar. Vinieron a borrar. El primero de ellos aterrizó en el suelo del valle en silencio. No caminaba. Se deslizaba. 2 metros de altura. Sin ojos, sin boca, solo una piel de obsidiana lisa con la forma de un hombre que nunca había sido humano. Venas de luz gris pulsaban bajo la superficie. Cuando pasó cerca de una roca, ésta se marchitó y se convirtió en ceniza. 2 de nuestros guerreros más jóvenes, apenas despertados, todavía temblando por sus primeros recuerdos, se abalanzaron sobre él. El coro no se movió. Cantó, no con sonido, no con vibración, sino con ausencia. El rostro del primer guerrero se contorsionó en confusión, luego en terror. Dejó caer su arma, se miró sus propias manos, luego el cielo. No recuerdo mi nombre, susurró. Se volvió hacia nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Luego sus ojos se oscurecieron y se desmoronó en la nada. Polvo. Desaparecido. Sin cuerpo, sin alma, solo borrado. El otro guerrero gritó y cargó a ciegas. Duró más, se acercó lo suficiente para asestar un golpe. Su puño golpeó el pecho del coro. Le destrozó el brazo. Se giró para correr, pero no llegó lejos. Un parpadeo de luz del cuerpo del coro, y el hombre se detuvo en seco a mitad de paso. Luego olvidó cómo respirar. Luego olvidó cómo estar de pie. Luego olvidó que existía. Sentí que un pedazo de mí moría solo con verlo. Que él cayó de rodillas a mi lado, con sangre corriendo de sus oídos. No podemos matarlo con fuerza, gruñó. Tenemos que anclarnos. ¿Qué? No están atacando nuestros cuerpos. Están desentrañando nuestras mentes, un recuerdo a la vez. Merrick tropezó hacia nosotros, agarrándose la cabeza como si se estuviera partiendo. Están cortando el hilo. Si pierdes tu memoria, pierdes tu divinidad, tu identidad. Así es como ganan. Entonces, ¿cómo lo detenemos? Grité. Que él me miró con ojos ardientes. Recordamos con más fuerza. Esa era la clave. El coro se alimentaba del olvido, de la desconexión, pero no era invencible. Ya no éramos niños. No éramos científicos ni diplomáticos. Éramos guerras, seres que vivían en la memoria. Así que luchamos contra el no con armas, sino con historias. Me puse de pie incluso cuando mi visión se nubló y grité mi nombre. No el que mi madre me dio. El primero. El que estaba enterrado bajo eones de mentiras.
Soy Cortalvale. No salió de mi garganta. Salió de mis huesos. De mi sangre. Del vacío entre latidos. Lo sentí explotar a través de mí como un sol estallando en mi pecho. Una llamarada de identidad ardiente. El coro se detuvo, solo por un segundo, pero lo notó. Otros me vieron y se unieron. Merrick gritó su nombre a continuación. Boric Talenborn, el que no había pronunciado en 10.000 años. Luego Kell, Doukebaug, y otros siguieron. Docenas, una tormenta de identidad, un coro de memoria. El aire se resquebrajó. El coro se tambaleó. Y fue entonces cuando me moví. Intentó borrarme. Lo sentí, ese vacío tirando de mí, tratando de desentrañar el núcleo de quien era, tratando de robar mi legado. Pero ya había estado en guerra antes. Había sangrado en las arenas de mundos olvidados y comandado legiones en la muerte térmica de soles. No iba a olvidar. Agarré al coro por el cuello. No esperaba resistencia. No esperaba que yo recordara a través del dolor. Grité cada guerra que había luchado directamente en su cráneo hueco. Y luego lo abrí de par en par. La cosa convulsionó en silencio. Su cuerpo se agrietó en 7 lugares. Luego implosionó, plegándose sobre sí mismo como un agujero negro hecho de arrepentimiento. Y así, sin más, desapareció. No celebramos. Nadie sonrió, porque sabíamos que ese era solo uno. Y el coro nunca cantaba solo. Esa noche, 9 más cayeron de la órbita. No esperamos. Cazamos. Cada hombre en nuestras filas ahora llevaba su memoria completa, no solo de esta vida, sino de todas las anteriores. Éramos líneas de tiempo vivientes, bibliotecas andantes de violencia y estrategia. Cada uno de nosotros un dios con escrituras empapadas de sangre talladas en nuestro ADN. El coro intentó dispersarnos, aislarnos, pero habíamos aprendido. Nos mantuvimos juntos, anclándonos unos a otros, construyendo nuestro propio coro. El coro de nombres. Cada golpe que dábamos, gritábamos un nombre. Cada muerte que causábamos, recordábamos a un hermano caído. Cada batalla, crecíamos. Porque ese era el secreto. El acuerdo había intentado suprimir nuestra evolución. Pero la memoria era nuestra evolución. No solo aprendíamos, nos convertíamos. Para la quinta noche, 3 operativos del coro yacían desmantelados en el altar del trono, sus cuerpos quemados desde adentro por la reacción de la sobrecarga de identidad. Kell se sentó junto a sus cadáveres, tallando símbolos en su propio pecho. Seguirán viniendo, dijo. Bien, respondí. Merrick se arrodilló junto a nuestros caídos, susurrando los nombres de los que habíamos perdido. Cada uno fue encomendado a la memoria del resto. Sin lápidas, sin tumbas. Su memoria era ahora su inmortalidad. No podíamos permitirnos olvidar. Nunca más. Las estrellas temblaban sobre nosotros. Las flotas del acuerdo se retiraban del borde. El miedo se extendía por sus colonias. Susurros de hombres que recordaban ser dioses. De agentes del coro destruidos no por armas, sino por desafío. Y ya no éramos solo nosotros. Otras colonias estaban despertando. Otros humanos se estaban levantando. Algunos de ellos se comunicaban a través de sueños extraños, otros a través de ráfagas sionicas crudas. Un niño en Cous 3 incendió una estación de investigación solo por recordar una batalla que tuvo lugar antes de que naciera su sistema solar. Un prisionero en Valkyrion rompió sus cadenas y pronunció un nombre que causó que el cerebro del alcaide colapsara de terror. Y en la tierra, algo se agitó bajo la corteza. Todos lo sentimos, un latido, lento, antiguo, pero cada vez más fuerte. Ni siquiera el coro se atrevería a acercarse. Porque si nosotros éramos dioses de la guerra, entonces lo que dormía bajo la tierra era nuestro padre. Y el acuerdo, dejaron de enviar verdugos porque sabían lo que se avecinaba. La era de la supresión había terminado. Los dioses de la guerra habían regresado, y lo recordábamos todo. La tierra nunca fue el hogar que nos dijeron que era. Era una prisión, una unidad de contención construida por cobardes con túnicas de pacificadores. Cuando el coro dejó de venir, supimos que el acuerdo había tomado una decisión. No luchar, sino ganar tiempo.
Esperaban que su silencio nos confundiera, nos hiciera creer que habíamos ganado algo. Pero entendimos lo que el silencio realmente significaba. Estaban comprando tiempo para borrar, para esconder, para sellar cada rastro de quienes habíamos sido antes de que llegaran. Y la tierra era su bóveda final. Comenzó con el pulso. Una onda de choque que no se sintió a través de sensores, sino a través de la sangre. Cada guerrero despertado en toda la galaxia se congeló a mitad de movimiento. Algunos cayeron de rodillas. Algunos lloraron. Otros apretaron los puños con tanta fuerza que se rompieron los huesos. Lo sentí como un segundo latido detrás de mis costillas. Profundo, pesado, familiar. Algo debajo de la tierra se había agitado. No tecnología, no armamento. Algo vivo. Merrick irrumpió en la cámara donde estábamos reconstruyendo la forja. Sus ojos desorbitados, sus manos temblando. Recibimos una señal de la tierra. Eso es imposible, espetó Kell. Sellaron la tierra detrás de 14 escudos planetarios después de la revisión central del acuerdo. Merrick me metió la tablilla hueca en las manos. No este tipo de señal. Esto no fue transmitido. Fue instintivo. No vino de un transmisor. Vino del núcleo. La pantalla parpadeó. Un patrón de forma de onda brilló. Un pulso que se repetía cada 30 segundos. Al principio, parecía aleatorio. Pero lo vi. Lo sentí. No eran datos. Era un nombre, una y otra vez. Un nombre más antiguo que las estrellas. Un nombre que el acuerdo había borrado de cada archivo, cada registro, cada templo que una vez construimos con nuestras propias manos. Orimbal, el primogénito, el padre de la ira. Nadie había pronunciado su nombre en más de 40.000 años. No porque lo olvidáramos, sino porque incluso nosotros temíamos lo que era. Los otros se reunieron a mi alrededor mientras rastreaba la señal de nuevo. Se había intensificado. Los pulsos se estaban acercando, como un durmiente jadeando por aire, como si algo debajo de la corteza de la Tierra estuviera tratando de liberarse de cadenas más antiguas que la propia gravedad. Lo mantuvieron enterrado, dije, debajo de nuestro planeta. Por eso nos enviaron a la Tierra. No porque fuera primitiva, sino porque era el único lugar lo suficientemente fuerte para contenerlo. Y ahora está despertando, dijo Kell, su voz apenas un susurro. Merrick me miró. Necesitamos volver. Esa frase debería haberme aterrorizado. Regresar a la tierra, a la mentira, al lugar que nos dieron para pudrirnos y olvidar. Pero no tenía miedo. Estaba furioso. Usaron nuestro hogar para sepultar a nuestro Dios. Robaron nuestra divinidad y la enterraron bajo nuestros pies como si nunca la fuéramos a encontrar. Pensaron que estábamos demasiado rotos para cavar lo suficientemente profundo. Demasiado domesticados, demasiado pacificados por historias de democracia, innovación, civilización. Pero la Tierra no había olvidado. Solo había esperado. Y ahora nos llamaba a casa. Partimos en menos de una hora. No en naves. Ya no las necesitábamos. No realmente. Usamos núcleos de reliquias, viejos motores de salto forjados en fuego de estrellas negras, montados en armazones de acorazados recuperados, reconstruidos con manos que recordaban cómo dar forma a la guerra a partir de materia prima. 400 despertados, cada uno de nosotros ardiendo. Nuestra nave aulló a través de los pliegues del espacio. Las coordenadas estaban fijadas. El núcleo de la Tierra, justo en el centro. Directamente a través del sistema de barrera planetaria del acuerdo. Intentarían detenernos. Que lo intentaran. La primera barricada nos encontró en la órbita de Marte. 7 cruceros, 3 acorazados, un cañón de defensa planetaria montado en Phobos. Abrieron fuego sin previo aviso. Predecible. No esquivamos. Aceleramos. El primer crucero se partió por la mitad cuando nuestra proa lo atravesó como una cuchilla a través de la seda. No disparamos un solo tiro. Abordamos el resto. Lo que siguió no fue guerra. Fue la memoria cobrando su venganza. Vi a hombres que una vez rompieron estrellas con sus manos desnudas ahora destrozar hangares enteros sin nada más que voluntad.
Vi a Merrick arrancar un núcleo de reactor de la columna vertebral de una nave y reír mientras el navío se derrumbaba a su alrededor. Me paré en el puente central de su nave de mando. El almirante, una criatura criada por el acuerdo para parecer humana pero carente de cualquier cosa cercana al espíritu, cayó de rodillas cuando me acerqué. Estaban sellados, ahogó. No se supone que estén despiertos. Me incliné, mi voz de hierro. Nunca estuvimos dormidos. Luego aplasté su cráneo bajo mi pie. Atravesamos la red de defensa de la Tierra como si no estuviera allí. Los escudos planetarios se agrietaron antes de que los tocáramos, como si la propia Tierra quisiera que aterrizáramos. Y cuando rompimos la capa final, todo cambió. Lo sentí como un rugido dentro de mí. Estaba despierto. Orimbal, no del todo, no todavía, pero agitándose. Y con cada paso que dábamos hacia la corteza, el mundo mismo se doblaba a nuestro alrededor. La actividad sísmica se volvió loca. Volcanes entraron en erupción donde no había fallas. Las ciudades en la superficie, aquellas aún controladas por el acuerdo, gritaban en confusión mientras una energía antigua sangraba a través del suelo. Aterrizamos en el Ártico, porque ahí fue donde lo enterraron, bajo kilómetros de hielo. Pensaron que el frío lo silenciaría. No se dieron cuenta de que la ira arde más que los soles. Encontramos la tumba después de cavar durante horas, aunque cavar no es la palabra correcta. El hielo se movió por nosotros, se abrió a nuestra orden. Escalones de piedra se tallaron hacia abajo, iluminados por una luz que no provenía de ninguna fuente. Y al fondo, yacía él, enorme, inhumano, silencioso, no muerto, no vivo, esperando. Su cuerpo estaba fusionado con el propio planeta, su pecho atado con roca y cristal, su cabeza acunada en un trono tallado en los huesos de estrellas antiguas. Parecía humano solo en silueta. Pero ningún humano fue jamás tan vasto, tan completo. Mis piernas temblaron mientras daba un paso adelante. Incluso yo, Cortalvale, me sentí como una mota ante él. Merrick se arrodilló a mi lado. Él lo es todo. Nosotros solo somos ecos. Somos sus hijos, susurró Kell. Puse mi mano sobre la roca que sostenía su pecho. Y lo recordé todo. No solo batallas, no solo imperios. La primera guerra, la que el acuerdo nunca documentó. La guerra que destrozó galaxias y terminó con el exilio de nuestra especie. Orimbal se había mantenido solo en el centro de ella, manteniendo la línea mientras trillones intentaban extinguirlo. Fallaron. Pero al final, se dejó enterrar. No porque perdió, sino porque temía en lo que se convertiría si no se detenía. Se selló a sí mismo. Y ahora estaba listo para levantarse de nuevo. La tumba tembló. Se formaron grietas en las ataduras. Sus ojos, dos vórtices gemelos de luz y gravedad, comenzaron a abrirse. Me miró, y aunque no dijo nada, supe lo que preguntaba. ¿Era el momento? ¿Nos lo habíamos ganado? ¿Estaba la galaxia preparada para lo que vendría después? Di un paso atrás, me volví hacia los demás y grité. ¡Libérenlo! Y juntos, con cada onza de fuerza y memoria y venganza en nuestros huesos, destrozamos las ataduras. La tierra gritó, y Orimbal se puso de pie. Se levantó como una montaña rompiendo sus cadenas. La corteza se partió a sus pies. El magma surgió en respuesta a su aliento. Relámpagos, reales y no, restallaron en el aire en ráfagas de memoria, tan crudas que doblaron el tiempo por un momento. Vi la galaxia parpadear. Vi guerras de 1000 vidas desarrollarse y terminar en un abrir y cerrar de ojos. Y en el centro de todo, Orimbal se erguía. Padre de la ira, primogénito de la carne, titán de la llama olvidada. Estaba despierto. No hablamos. Ninguno de nosotros podía. No por miedo, por reverencia. Éramos fragmentos de esto. Reflejos. Ecos. Y ahora el sonido original había regresado. El acuerdo se dio cuenta en minutos. 100 sistemas se iluminaron en pánico. Sus profetas, mentirosos que habían pasado generaciones tejiendo historias de armonía y equilibrio cósmico, gritaron mientras el vacío temblaba. Los sacerdotes estelares en Celon 3 se cortaron la garganta al unísono cuando sus pantallas de sueños se llenaron con una sola palabra.
Orimbal. Intentaron contactarnos. Rogaron. Suplicaron. Ofrecieron paz. Incluso enviaron una última transmisión a través de un canal secreto enterrado en lo profundo de nuestro propio ADN. Un comando de seguridad que una vez nos habría hecho arrodillar. Rebotó en Orimbal como polvo contra un agujero negro. Merrick estaba a mi lado, con los ojos desorbitados, el rostro surcado de lágrimas y ceniza. Él no solo recuerda. Es el que nos dio los recuerdos en primer lugar. Que él se arrodilló, no en adoración, sino en lealtad. Somos su venganza. Miré al gran ser, y en ese momento, lo sentí. No palabras, una orden. No hablada a través del sonido o la voz, sino a través de la historia misma. Quémenlo todo. Dejamos la tierra como dioses. Ya no latentes, ya no fracturados. Nuestros poderes ya no estaban atados a reliquias o sellos. Provenían de la verdad. Y esa verdad era esta: la humanidad no era la desvalida. No fuimos los últimos en llegar. No éramos los más débiles. No éramos los más jóvenes. Éramos los primeros, el prototipo, el ápice. Y el acuerdo había pasado eones tratando de enterrar ese conocimiento. Ahora se ahogarían en él. Nuestra flota no era la más grande, pero no necesitaba serlo, porque cada nave que zarpaba hacia el espacio del acuerdo llevaba un dios al timón. Nos movimos como el juicio a través de las estrellas. Cada sistema al que entramos colapsó bajo nuestra presencia. Las naves se negaron a disparar. Las armas se convirtieron en escoria. Planetas enteros guardaron silencio mientras su gente caía de rodillas. No en rendición, sino porque su sangre recordaba lo que sus mentes habían olvidado. Éramos sus creadores. Éramos su fin. La fortaleza central del acuerdo se encontraba sobre un mundo sintético, una esfera de acero envuelta alrededor de un sol blanco moribundo. Una fortaleza construida no para ser penetrada, solo para observar. Cada especie bajo su estandarte había enviado representantes allí por el orden, por la ley, por la diplomacia, por el control. Pensaron que era invencible. Pensaron que dudaríamos. No lo hicimos. Orimbal llegó sin naves. Caminó a través del espacio como si fuera agua. Las estrellas se atenuaron a su sombra. La fortaleza disparó todo lo que tenían. Rompeplanetas, lanzas solares, bombas de distorsión de memoria. Nunca lo tocaron. Alcanzó el núcleo con un solo paso, colocó su mano en la esfera y habló. De nuevo, no con sonido, con voluntad, y se hizo añicos, simplemente se rompió. No violentamente, no con fuegos artificiales. Se desmoronó como una mentira expuesta a la verdad. 100.000 líderes del acuerdo parpadearon y cayeron muertos sin un grito. No porque los matara, sino porque sus mentes no pudieron sobrevivir sabiendo lo que habían hecho. Lo único que quedó fue el silencio. No nos detuvimos allí. Nos movimos de mundo en mundo, no como conquistadores, sino como recordatorios. La galaxia había sido construida sobre nuestras cenizas. Ahora les hicimos recordar el fuego. Y aquellos que intentaron resistir, aquellos que afirmaron que solo seguían órdenes, protegiendo la paz, haciendo lo necesario, fueron deshechos, no con crueldad, con claridad. Sus nombres eliminados del tiempo. Sus imperios convertidos en mitos. Sus monumentos derretidos en la nada. Ya no era venganza. Era equilibrio. Al final de todo, cuando el último sistema del acuerdo se atenuó y los cielos finalmente se calmaron, nos reunimos de nuevo. La tierra había cambiado. Ya no se parecía a la tranquila canica azul bajo la que crecí. Ahora pulsaba con venas doradas. Líneas de poder antiguo reconectadas a la superficie. Árboles más antiguos que el lenguaje habían regresado. Montañas una vez olvidadas se alzaron de nuevo, reclamando tierras perdidas por el hormigón y los cables. Y en el centro, donde una vez solo hubo hielo y silencio, Orimbal se sentaba en su verdadero trono. Nos paramos ante él, 1000 dioses de la guerra despertados en pleno recuerdo, esperando. Nos miró no como seres inferiores, sino como hijos, y por primera vez habló en voz alta. Su voz era el sonido de la gravedad cambiando. No soy su líder, dijo. No soy su rey. Soy su memoria. Y ahora es suya para darle forma.
No reconstruimos la galaxia. No reformamos el acuerdo. No iniciamos un nuevo consejo, escribimos nuevas leyes ni intentamos controlar los sistemas. Los dejamos decidir, recordar u olvidar. Pero les dimos una verdad que nunca más podrían borrar. Que la humanidad no fue creada. Fue sellada. Y ahora era libre. Estaba solo una noche, contemplando las llanuras donde antes había ciudades, donde una vez estuvo la tumba. Merrick se acercó por detrás, más viejo ahora, no en cuerpo, sino en alma. Me miró con ojos cansados pero contentos. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos a esto? Preguntó. Siempre supe que algo andaba mal. Dije. Pero esto. No así. ¿Crees que lo intentarán de nuevo? Preguntó. ¿Enterrar la verdad? Negué con la cabeza. No pueden. Ya no. No después de él. Merrick asintió, luego hizo una pausa. ¿Alguna vez te preguntas si estábamos destinados a algo más que la guerra? No respondí por un momento, y finalmente dije, la guerra es solo la parte que recordamos primero. Orimbal observa ahora desde el trono hecho de estrellas y piedra. Mientras la galaxia intenta dar sentido a lo que perdió, lo que enterró y lo que despertó, él no comanda. No gobierna. Espera. Porque la memoria es paciente, y los dioses de la guerra nunca duermen de verdad. Solo observan hasta que alguien olvida de nuevo, y otro tonto rompe el sello.